Al parecer, la muerte siempre persiguió a los gemelos. Las palabras de Asa evocaron recuerdos en Yuru, de una experiencia que también comparte con ella. Hola, ¿cómo están? Yo soy Anielene y aquí les traigo el resumen del capítulo 7 de Yomi no Tsugai. Nuestro protagonista está descubriendo poco a poco la verdad, pero no me adelanto, primero vayamos a la intro y después con el resumen. Tras escuchar las palabras de Asa, Yuru recuerda la primera vez que sintió que alguien quería matarlo. Fue unos pocos días antes de que sus padres abandonaran la aldea. Yuru pensó que seguramente se trataba de un bandido. Él estaba cazando en la montaña junto a su padre cuando de repente estuvo a punto de morir. El hombre le sujetó la cabeza y Yuru comenzó a temblar. El bandido desprendió un aura de rechazo que parecía decirle que no lo necesitaban en este mundo, y esa sensación se quedó grabada en su cuerpo. Sin embargo, antes de que el bandido pudiera hacerle daño, Yuru le clavó su cuchillo en el vientre, mientras que su padre le disparó una flecha en el cuello. El hombre murió en el acto. Yuru estaba completamente asustado. Su padre se acercó para comprobar si estaba herido, y después de asegurarse de que se encontraba bien, le dijo que recordara esa sensación. Lo que acababa de sentir era el instinto asesino, y seguramente volvería a experimentarlo muchas veces mientras siguiera con vida. Por eso no debía dudar ante quienes lo miraran con esos ojos. Yuru, que era un niño, seguía afectado por lo ocurrido y observaba la escena con terror. Entonces su padre le dio tiempo para tranquilizarse y le explicó que dependiendo del momento y del lugar, esa angustia podía llegar a matarlo, más aún siendo cazadores. Por eso debía mantener la calma, analizar la situación y decidir qué hacer, considerando siempre cómo sobrevivir usando los recursos que tuviera a mano, porque la muerte aprovecharía su angustia para dar el golpe final. Tras darle esta lección para asegurar su supervivencia, su padre le ordenó mantener en secreto el ataque frente a los habitantes de la aldea. Le dijo que cuando regresaran debía comportarse como siempre, como si nada hubiera pasado. Y así fue. Al día siguiente, cuando volvieron a la aldea, actuaron con total normalidad y fueron a la fortaleza para ver a Asa. Ahí también estaba Nagisa, su madre. Ella estaba preocupada porque tardaron mucho en regresar. Yuru saludó a su madre y también a su hermana, que estaba en esa prisión de madera. Yuru le contó a su hermana cómo le fue y mencionó que estaba cansado. Al escuchar eso, Asa, preocupada, colocó su mano sobre la espalda de Yuru y le pidió que cuidara su cuerpo. Yuru le sonrió y después de eso vio como su padre le decía algo a su madre. No lo oyó, pero después de eso, Yuru menciona que poco después sus padres abandonaron la aldea sin ellos, o al menos eso era lo que él creía. En realidad, él fue el único al que dejaron atrás, porque sus padres huyeron junto a Asa, y la supuesta hermana con la que vivió durante 10 años era una impostora. Durante todos esos años, los habitantes de la aldea Higashi le mintieron, y eso fue precisamente lo que le contó la autoproclamada Asa real. Volviendo al presente, Asa, después de revelarle a Yuru que murió una vez, le explica que tras huir de la aldea Higashi y perder a sus perseguidores, la familia Kagemori les dio refugio. Cuando pensaron que todo se había calmado, sus padres desaparecieron, y el año pasado, cuando tenía 15 años, un asesino la capturó, la asesinó y tras eso obtuvo el poder de llave, el poder del Tsugai que reside en la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos. En eso vemos los recuerdos de Asa en el preciso instante en el que murió. Ella llegó a un lugar oscuro donde solo existía un camino hecho de cráneos humanos que la conducían hasta el Tsugai de la llave. Ese Tsugai le explicó que había muerto y también le reveló qué era aquel lugar. Luego le dio dos opciones, morir o aceptarla. Si deseaba morir, debía arrojarse al vacío, pero si quería vivir, debía aceptar la llave para regresar al mundo de los vivos. El Tsugai también le explicó las ventajas de su poder. Mientras sus enemigos estuvieran dentro de su rango de visión, Asa podría decapitarlos al instante y sería capaz de ganar cualquier batalla ella sola. Sin embargo, a cambio de ese poder, siempre estaría rodeada de personas que querrían usarla y probablemente viviría un infierno en vida. Ante todo eso, Asa respondió que su infierno ya había comenzado, porque secuestraron a sus padres solo por el hecho de que ella había nacido. Asa se culpa por lo que les pasó, pero en medio de esa desesperación, ella pensó en su hermano y le preguntó al Tsugai si Yuru ya había llegado allí o si acaso también lo habían matado. El Tsugai respondió que no lo sabía, porque si Yuru muriera, quien lo recibiría sería Seiyo. Con esa incertidumbre todavía presente en la mente de Asa, ella decidió regresar. No podía morir, porque su hermano seguía atrapado en la aldea y ella tenía que salvarlo. Por eso aceptó la llave y volvió de la muerte. Rompió las cuerdas con las que sus asesinos la habían atado y
y los mató usando su nuevo poder. Para cuando Gabu la encontró, los cuerpos de los asesinos yacían tirados en el suelo y su ojo derecho demostraba claramente que había obtenido la llave. Desde ese momento, Asa decidió seguir su propio camino. Ella no pudo elegir ser la gemela del destino, pero decidió ensuciarse las manos para proteger a su hermano. Con tristeza reflejada en el rostro, Asa le dice a Yuru que la hermana menor perfecta e inocente que él recordaba ya no existe. En la siguiente escena, vemos que todos en la residencia comienzan a limpiar los destrozos. Sin embargo, alguien llega y Akio le abre la puerta. El visitante resulta ser Dera, quien se presenta ante Akio como Ryu Tadera y explica que vino a buscar a Yuru. Jin es informado de inmediato y le dice a Yuru que alguien lo está buscando. Yuru sabe que se trata de Dera, así que Jin le pregunta qué quiere hacer. Yuru lo piensa un momento. Se fue sin decirle nada a Dera, pero también debe tomar en cuenta toda la información que ha reunido hasta ahora. Asa confía en la familia Kagemori y tanto Dera como Hana aseguraron que esa familia era problemática. Considerando todo esto, Yuru concluye que lo mejor será escuchar ambas versiones al mismo tiempo. Entonces le pregunta a Jin si puede traer a Dera. Jin acepta y le ordena a Akio que lleve al hombre hasta la entrada, aunque también le advierte que no vaya a matar a nadie esta vez. Después de eso, Jin acompaña a los gemelos hasta la entrada de la residencia. En el camino se cruzan con Azuma, quien aparentemente no se enteró del ataque porque estuvo dormido toda la noche. Esto le parece extraño a Jin, ya que Azuma siempre se entera de las cosas que pasan, pero lo deja ahí por el momento. Mientras siguen avanzando, aparece otro hombre, llamado Hagure. Él se muestra desconcertado al ver el estado en el que quedó la residencia. Hagure es alto y muy robusto, parece amable y se disculpa con Jin por no haber podido ayudarlo durante la noche. Además menciona que la residencia estaba protegida por una barrera, capaz de alejar intrusos. Entonces, ¿cómo entraron? Jin también quiere saber cómo pasó y en qué momento lograron atravesar esa barrera. Finalmente todos llegan a la entrada y al mismo tiempo aparece el automóvil donde viaja el jefe de la familia Kagemori. El anciano desciende del auto y de la otra puerta también baja Dera. El jefe explica que se encontró con él en el camino y decidió traerlo consigo. Además, comenta que ese hombre de los Tadera aparentemente es el tutor de Yuru. Tras esto, Dera saluda a Yuru. En ese instante el anciano se entera de que ese muchacho es el gemelo de Asa, por lo que también lo saluda y se presenta como Gonzo Kagemori, líder de la familia. Luego observa los sugais de Yuru y comenta que son impresionantes. Sin embargo, Jin no deja de sospechar de Dera. El clan Tadera sirve a los sugais de la aldea Higashi. Son el contacto entre la aldea y el mundo exterior. Por eso, Jin no entiende cómo un clan tan cauteloso, que jamás se había mostrado abiertamente, ahora uno de sus miembros aparece repentinamente en pleno territorio enemigo. Aunque todos mantienen una actitud cordial, el ambiente resulta tenso. Yuru siente que tanto Jin como el anciano realmente quieren matar a Dera. Aún así, Yuru tiene algo importante que preguntarle. Señalando a Asa, le dice que ella le contó que si moría una vez, obtendría el poder de sello. Y entonces le pregunta a Dera directamente, tú lo sabías, ¿verdad? Y también le reclama al Sayu por qué nunca se lo dijeron. Al oír este reclamo, Dera responde que solo conoce la leyenda transmitida en la aldea y que desconoce los detalles exactos. Sin embargo, le dice a Yuru que él es un hermano demasiado amable. Si alguien lastimara a Asa para chantajearlo, él entregaría su vida sin dudarlo, y si hubiera sabido que existía la posibilidad de revivir, habría tirado su vida por la borda, y esa manera de pensar es extremadamente peligrosa. Yuru escucha esas palabras completamente atónito, y es entonces que Derecha añade que tampoco existe garantía alguna de que vaya a revivir, e Izquierda le recuerda que ellos eran los primeros gemelos nacidos en la aldea en 400 años. Bueno, el detalle en esto es que de los anteriores gemelos, uno no logró regresar de la muerte. Esa revelación deja sorprendidos a todos los presentes. Sin embargo, el anciano decide cortar la conversación y les dice que ese no es un tema apropiado para discutir de pie, por lo que ordena a los sirvientes preparar el desayuno para que puedan continuar hablando con más calma. Y así termina el capítulo. ¿Qué puedo decir de lo que sucedió? Pareciera que cada capítulo confirmara los peores temores de Yuru. Su aldea lo traicionó, y es posible que ellos hayan enviado a ese asesino a matarlo cuando era niño, tal como hicieron con Asa. Hay algo en este capítulo que hizo que confiara un poquito en Dera, y tiene que ver con que él no le haya revelado que para conseguir el poder del sello debía morir. La explicación del por qué le ocultó esto a Yuru me sonó a la de una persona que de verdad se preocupa por Yuru. Además, con sus palabras, confirmó lo que Asa le dijo, y esto le da un motivo más a Yuru para creer que esa chica es su hermana, y pienso que ese lazo que tenía con ella debe restaurarse. Asa quiere mucho a su hermano, y Yuru le expresó
expresaba afecto a la Asa falsa que estaba en la aldea. Ese cariño debe dirigirse a la verdadera Asa. Espero que en el siguiente capítulo Yuru deje de dudar. Bueno, ya he llegado al final de este resumen y como siempre, no se olviden dejar su like si les ha gustado, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito y nos vemos en un siguiente resumen. Bye bye.